Bien, ya les compartí pantalla, están viendo lo que yo estoy viendo. En esta ocasión vamos a pasar a lo que viene siendo esta Karen. Karen, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, Karen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo me escuchas, Karen? Se escucha muy bien. Ok, gracias, Karen. Bien, entonces les comentaba que vamos a pasar a lo que viene siendo la organización. Es bien importante ir identificando dentro de cualquier empresa cada una de las etapas del proceso administrativo y cómo se aplican. Están viendo imágenes del organigrama en este momento, de organigramas de diferentes empresas. Por ejemplo, aquí está una imagen del organigrama del Hoteles and Resorts Hilton. No creo que sea el organigrama original de cualquier hotel porque se ve un poco informal. Bueno, en cualquier organización, por ejemplo, las filiales que existen aquí en Durango, hablando, les voy a poner un ejemplo, la Volkswagen, a mí me tocó hace como unos 8 años asesorar a una muchacha que iba a hacer sus prácticas profesionales a la Volkswagen y no tenían organigrama, porque es responsabilidad de la persona encargada, o en este caso el gerente, el poder establecer un organigrama en donde se empiecen a fijar funciones, reglamentos internos, la comunicación. ¿El organigrama en dónde entra? Bueno, primero vámonos paso a paso. ¿Qué es la organización, no? Vamos a leer algunas definiciones y darles la explicación. Dice que es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue. Así, yo creo que el término organización, así como lo vamos a ver en integración, abarca cerca de un 70%, 80% lo humano, ¿sí? El estudio de las personas dentro de la empresa. Pero también parte de su constitución es lo material, todos los recursos materiales con los que la empresa dispone, incluyendo la materia prima, incluyendo el mobiliario, así como todo lo técnico, incluyendo las máquinas con los que ellos llevan a cabo su actividad productiva. Y faltaría agregar también, que no viene aquí porque no se usa mucho, dice recursos financieros, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos en lo que viene siendo los recursos humanos. Ahí les va. Eh, Nuestra empresa va creciendo. Para explicar esta clase que viene siendo organización, la, la, este tema, perdón, uso un ejemplo que se los voy a adelantar un poquito y la próxima clase lo vamos a ver, de una carnicería en donde estuve yo llevando a cabo una consultoría que, bueno, por ahí no la terminé, hubo diferencias con los dueños. Ustedes van a ir entendiendo parte del fracaso, creo yo, de un negocio es que de repente los dueños entran en su zona de confort. A mí, el dueño de esta carnicería, por ejemplo, me dijo, es que tú no vas a saber más que yo, porque yo he hecho pues, prácticamente esta empresa. No es una empresa muy grande con varias sucursales, es una empresa que ya es de mediano tamaño. Y tiene, el problema es que este es uno de los limitantes para los empresarios porque ellos llega un momento que no están actualizados o que simplemente no saben cómo aplicar los conocimientos para obtener una mejor productividad. Y se los voy a comentar así a grandes rasgos. Se trata de Carnicerías Hermanos Helguera. Ellos, yo me encargué de hacerles la historia, imagínenselo, pongan mucha atención para que lo puedan imaginar. Yo me encargué de hacerles la historia de ellos porque presentaban un problema muy fuerte que es la falta de organización, la falta de un organigrama, la falta de un análisis de puesto. En todas las sucursales que ustedes conocen de los hermanos Helguera, son dos hermanos, para que me vayan entendiendo. Dos hermanos
Uno de ellos es el que tiene la idea de traerse carne, son originarios de Torreón, Coahuila. Uno de ellos se va a traer carne desde Torreón a Durango, porque aquí en Durango él me comentaba que se vino de vacaciones en el 99 y pues vio que la carne estaba muy cara y decidió emprender este negocio. Ahora, él no sabía este negocio, ¿no? Él tuvo que contratar desde el carnicero, que le llaman tablajero, y empezó con uno o dos empleados en un lugar muy pequeño, en eh, un local en el mercado de Abastos El Refugio, yo creo lo conocen por acá. Y empezó como toda microempresa comienza, ¿no? Acuérdense que una micro es de 1 a 10 empleados. Con algunos empleados y pues batallando al principio porque estaba posicionándose en el mercado. Conforme el pasar de los primeros años se fue posicionando, su producto se le fue vendiendo bien y tuvo la necesidad, acuérdense de esto muchachas, de contratar personal, porque ya no le era suficiente pues hacer las cosas él solo, ¿no? Era lo que yo les decía. Va a llegar un momento en que tú, si tu demanda de tu producto o tu servicio va creciendo, pues tienes que tener la capacidad de empezar a implementar, a contratar personal y sobre todo a delegarle responsabilidades, funciones, análisis de puestos. Es bien importante esto. Entonces, pues una vez que empezó a contratar personal, utilizó un modelo de negocios que la verdad yo aprendí mucho de él también, porque pueden ser que es una retroalimentación, se aprende tanto de allá para acá como de aquí para allá. Y él empezó a abrir sucursales. Al principio se amplió, ahí tienen la matriz en el mercado de Bastos, el refugio, y empezó a abrir diversas sucursales. La persona, acuérdense que le dije que son dos. Uno se fue quedando. De hecho, si tú te fijas, se ve en la identidad de la empresa, ¿no? La persona que yo te digo es la persona que se vio innovador, diferente, y que empezó a trazar su negocio en la reinversión. No se quedaba con el dinero. La mayoría de los empresarios, creo yo, que fracasan aquí en Durango, los emprendedores, más que nada, los emprendedores porque quieren vivir del negocio y al tener 5 o 6 meses que no te vende tu negocio, entonces empiezas a caer en la desesperación o lo que es peor, todo ese poco ingreso que entra a tu negocio te lo vas gastando para uso personal. Cuando los primeros años son de vacas flacas, así nos dice la teoría basada en la Universidad de Boston, la matriz BCG, que pueden pasar de 0 a 2 años sin un cliente, fíjense. Este periodo de 0 a 2 años es para recuperar perdón, hacer la cartera de clientes, ¿sí? Hacer la cartera de clientes, o sea, vender, ir posicionando tu producto o tu servicio y a veces hay que invertirle dinero. Hay muchas cuestiones, esto es otro tema totalmente diferente, de otra clase que por ahí si les doy administración o habilidades directivas, pues lo vamos a ver. Entonces, el propósito es que ustedes entiendan que cuando mi producto o mi servicio se está vendiendo, necesito yo contratar personal porque tú lo vas a sentir. Si no contratas personal, te vas a ver mermado en tus actividades. Por ejemplo, imagínate, tienes una taquería y pues tú vas a comprar la carne, tú vas a comprar las tortillas y se te empieza a vender los tacos y ya no te das abasto tú solo el hacerlo, el preparar la comida, ¿no? Necesitas contratar personas, porque si no se te van a tus clientes. Si los clientes ven que te tardan muchísimo en atender, tus clientes se van a ir, ya no van a volver por el tiempo de espera, ¿no? Por eso hay que mejorar. Aquí entra un poco de, fíjense, de la logística en cuanto a los procesos de producción, enfocado a microempresas, ¿eh? Que se puede. Ok, permítanme un poquito. Entonces les comentaba que voy a ir mencionando el caso de él y luego la próxima semana ya lo vemos con imágenes, ¿no? Él se fue ampliando, fue abriendo varias sucursales y cuando tú abres una sucursal para abarcar más mercado, vamos a hablar aquí de Durango Capital, pues tienes que contratar personal nuevo
y lo que es más importante, debes de hacer herramientas para que ellos hagan sus funciones. Bueno, esto era lo que no había hecho él. Entonces traía un desastre, todo el mundo se creía jefe. Por ahí me acuerdo que la cajera se creía jefe, el carnicero también, y las líneas de comunicación no había líneas de autoridad. Todo esto que tú estás viendo en un organigrama aplicado, y no solo esto, porque hay que definir puesto, es canales de comunicación, como por ejemplo, departamento de contabilidad. Internamente dentro de la empresa, pues tiene que ver con ventas, ¿verdad? Con compras también. Hay que definir cómo es que tienen que su relación con estos departamentos, porque si no lo definen los empleados no trabajan, ¿eh? Tienes que explicarles a los empleados cómo deben de hacer las cosas internamente y su relación que tienen entre departamentos. Pero externamente también existen relaciones públicas externamente y canales de comunicación. Por ejemplo, contabilidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y hay que explicarle a la persona encargada de contabilidad sus funciones y su relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus obligaciones de ese departamento, como por ejemplo llevar al día la contabilidad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de comunicación interna y externa. Y así en todos los departamentos se tiene que dar. Y es tu obligación porque acuérdate que es tu sueño, ¿sí? Si tú tienes una empresa es tu sueño, es tu obligación. Muchas de las personas que tienen micronegocio, muchachas, no aplican esto porque simplemente, pues, una, no saben, que es lo más probable, o dos, no les interesa. Lo que les interesa es vender, pero deben de entender que llega un momento que si tú quieres ampliarte, si quieres salir de tu zona de confort, si, por ejemplo, ahorita no les terminé de platicar, creo yo que 9 de cada 10 emprendedores fracasan porque quieren vivir del negocio, pero porque no tienen la capacidad de hacer crecer su negocio, ¿sí? Hay gente que le va bien y de repente cae en su zona de confort, gana 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos y ya, ahí se decide vivir de este negocio sin ampliarse, sin mejorar, sin aplicar organización, sin ver más allá. Es la diferencia entre, creo yo, el hermano de la carnicería Hermano Helguera, este hermano visionario, porque todo lo que entraba a sus carnicerías lo invertía y lo invertía y lo invertía. Y yo cuando lo conocí traía un Jetta muy austero y no traía las camionetotas y no tenía su casota residencial, su ranchote, no, porque estaba construyendo, ¿sí? Construyendo su modelo económico, porque pues forma parte igual, como yo les había dicho, pues de ver cómo le voy a hacer en la vida para poder crear un modelo económico, para obtener recursos económicos y poder pues tener mejor calidad de vida basado en la economía, ¿no? En las finanzas personales. Entonces, el organigrama entra, muchachas, nos dice la teoría, cuando saltamos de ser una microempresa a una pequeña empresa, más de 11 empleados. Más de 11 empleados y esos 11 empleados deben de tener sus funciones bien establecidas. Por ejemplo, su reglamento, que es un instrumento de control, que lo vamos a ver en control, pero es de los más básicos que tú debes de tener. Debes dejar en claro las horas de entrada, las horas de salida, cómo van a checar, todo en cuanto a disciplina, ¿no? Y bueno, hablando de organigramas, comunicación interna, externa, y nos dice aquí, ahora nos regresamos otra vez, dice, ya más o menos vamos entendiendo lo que es organización. Dice Mario Sberlik, proceso de estructurar o arreglar las partes de una empresa. Imagínense este cuate de los Helguera, con tantas sucursales, acuérdense que se divide en dos hermanos y cada uno tiene sus sucursales, ¿eh? Este cuate, el hermano emprendedor, vamos a llamarle así, tenía cerca, cuando yo lo conocí en el 2016, tenía cerca de 7 sucursales, creo. Mañana, la próxima clase lo vamos a ver. Entonces, tenía la necesidad de empezar a implementar herramientas de organización, de control, de dirección, porque
Imagínate tener tantos empleados en cada sucursal. Y esos empleados tienen que ir en un orden, en una sinfonía, digámoslo así. Es un arte dirigir personal. Entonces, el organigrama, por eso dice proceso de estructurar o arreglar las partes de la empresa, ¿verdad? Dice que la palabra organización puede adoptar varios significados en la administración. Dice organización como entidad social, orientada hacia los objetivos específicos y estructurada de manera deliberada. Yo creo que esto no queda duda de lo que se trata. A veces hablamos de organizaciones pues, como las empresas. Dice que está estructurada deliberadamente porque divide el trabajo, su ejecución, y se habla de esta manera, ¿no? Y luego dice que dentro de esta clasificación pues existe la organización formal y la organización informal. La organización formal es, y este sí es un término que vamos a usar mucho de aquí en adelante, dice, basada en una división del trabajo que especializa órganos y funciones en determinadas actividades. Es la organización planeada o definida en el organigrama, ¿sí? Entonces, la organización formal es hacer bien las cosas. Tú debes tener la capacidad de aplicar o de formalizar tu organización, ¿sí? Tu empresa. La organización informal, pues es lo que caiga. Dice aquí, surge de modo natural o espontáneo debido a las relaciones humanas que establecen las personas que desempeñan cargos en la organización formal. Aquí pone ejemplo como relaciones de amistad, pero en general es, su nombre lo dice, no hacer las cosas al ahí se van, ¿no? No tener un organigrama, no tener una planeación, una organización informal o una empresa, vamos a llamarle una empresa informal, son cosas diferentes, es aquella empresa que no visualiza, que no le ve la necesidad de meterle una misión, una visión, una identidad a los trabajadores. Y luego dice, organización como función administrativa y parte integrante del proceso administrativo. Pues esto es lo que estamos viendo. Dice, en este sentido, se refiere al acto de organizar, integrar, estructurar los recursos involucrados en su organización, ¿no? Ya estamos hablando de dividir la división del trabajo, que es la especialización. Tú te vas a dedicar a ventas y vas a hacer esto, esto, lo otro. Dentro de ventas tú vas a hacer un programa de mercadotecnia. Dentro de marketing va a haber una persona encargada del marketing digital y empiezas a dividir el trabajo, a especializarlo. Y lo más importante, empiezas a crear las actividades dentro del departamento, a designar, dice, a las personas para que ellos las lleven a cabo, cargos y tareas, coordinar esfuerzos. Y todo esto es tu responsabilidad como dueño de una empresa o como gerente, porque nada más se lo están ejemplificando como dueño, pero pero si tus primeros trabajos o en algún momento de tu vida eres gerente de una empresa, pues es tu obligación también que todos los recursos humanos se vayan integrando de manera armónica dentro de la empresa y sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Luego vienen algunos tipos de organizaciones, hablando también ya en el organigrama, ¿sí? Organización lineal, funcional, línea de staff, para que se puedan llevar a cabo pues el objetivo que es aumentar la productividad de mi negocio basado en un mejor manejo de personal, ¿sí? Dice aquí, analizando las definiciones se obtienen los elementos básicos del concepto de administración. Uno, la estructura, ¿no? ¿Qué es esto? Para que lo puedan comprender mejor. La estructura. Dos, sistematización. Dice, todas las actividades y recursos de la empresa deben coordinarse racionalmente con el fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. ¿Vale? Yo creo que queda muy claro. En la tercera clase, dentro de 2 semanas, vamos a ver ejemplos de manuales de organización. Aquí van a ver análisis de puestos. Y todo esto, muchachas, es bien importante. No importa la carrera que estén estudiando, que ustedes lo puedan identificar. Porque les digo, yo creo que sus primeras metas son trabajar para otra empresa, ¿no? Hacer otras actividades, pero trabajar para otra empresa. Pero yo te aseguro que en unos años vas a decir, bueno, ¿y por qué no puedo tener mi propia empresa? Igual y en lo que tú estás estudiando, ¿no? En periodismo, o en publicidad, o en relaciones públicas, algo que te vaya adecuando a tu carrera. Bien, y luego dice,
O analizando las definiciones se obtienen los elementos básicos del concepto mismos en los que coinciden los autores. Aquí, la número 3 es agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Tú debes de decir qué deben de hacer tus empleados, tú debes de decir cómo lo deben de hacer, tú debes de decir cuándo lo deben de hacer y capacitarlos y mejorar, ¿no? Si esto se va mejorando, si el empleado por ahí dentro de sus actividades le vas asignando más funciones al día, pues puede ser informalmente, pero después hay que meterlo formalmente, o sea, hay que escribirlo, que es lo tedioso. Por eso a mucha gente no le gusta hacer buena administración porque se le hace tedioso. Jerarquía. Dice, en toda empresa se origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad claramente definidos. Esto es bien importante. Yo me acuerdo, dentro del ejemplo que les platicaba de la carnicería, una de las cosas que me acuerdo que me decía la gerente, porque era una gerente, fíjense, la gerente se encargaba de arreglarle los problemas a la sucursal, vamos a llamarle sucursal 1, sucursal 2, hasta el 5, ¿sale? Que le hablaban de la sucursal 1, oye, nos falta carne, ahí va la gerente en friega. Y luego de repente llamada a la sucursal 2, que era de norte a sur, ¿no? Oye, es que hay una persona que se está quejando y pues necesitamos que vengas. Y ahí iba en friega. Luego le hablan de la sucursal 3 y tenía que ir del sur, del norte, allá por Villa del Guayana, por ejemplo, para que me entiendan, hasta allá carretera a Mazatlán. Se llevaba unas friegas la gerente. Yo me acuerdo que platicando con ella me decía, es que trabajo 12 horas y era un estrés impresionante y todo era porque no delegaba autoridad, ¿sí? Usted es el encargado de la sucursal y su responsabilidad es solucionar los problemas de la sucursal. Y para eso lo contratamos y lo vamos a capacitar. Y si usted no tiene esta capacidad, bueno, pues el que sigue, ¿no? Porque una persona preparada, una persona competente, imagínate, tú, que abres tu negocio de tacos, ¿no? Así tipo los equipales, y empiezas a abrir tus sucursales como los equipales. Pues tienes que tener a un gerente, que ese gerente se encargue de organizar bien a los empleados, que se encargue de atender bien a la gente, de que se realicen la comida de calidad, que se vea limpieza, o sea, es responsabilidad del gerente. Si el gerente de la sucursal no puede hacer eso, entonces para qué lo quieres? Aquí entra el proceso de reclutamiento, integración, no, perdón, el proceso de integración, la etapa de integración que es la segunda parte, las últimas 2 semanas de su evidencia lo vamos a ver. Por ahí voy a tratar de simplificar las clases para poder abarcar todo, chavos. Pero es el proceso de reclutar, seleccionar, contratar y capacitar al personal. ¿Sí? Y cuando tú tienes este proceso y tú eres capaz de seleccionar al mejor, hombre, esa persona te va a dirigir tu negocio. Esa persona va a llevarte al éxito, se pudiera decir. Es bien importante, dice, en toda empresa se origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad, que tú tengas la capacidad de hacer esto. Por último, dice simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera. Y todo esto pues, puede meterse en un manual de organización. ¿Sí? Algunos principios de organización, para explicarlos, dice, el propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. Claro que sí. Dice, el principio de la unidad de objetivos, pues es contribuir mediante la estructura de una organización, mediante un organigrama, para que las personas sepan lo que tienen que hacer. Dice, a ver, la estructura de la organización, dice autoridad. La autoridad es el adhesivo de la estructura de la organización, el vínculo que la hace posible, los medios mediante los cuales se pueden colocar grupos de actividades bajo el mando de un administrador y se puede fomentar la coordinación de las unidades organizacionales. La estructura organizacional, entonces, estamos hablando que tiene en su esencia la autoridad, ¿sí? Es la herramienta con la que el administrador, y aquí yo le quitaría administrador y le pondría empresario o emprendedor, ¿eh?
es la herramienta con la que el administrador está en posibilidad de ejercer su discrecionalidad y de crear un ambiente para el desempeño individual. Entonces, pues es bien importante establecer líneas de autoridad, como lo dicen en parte de los principios, por cada puesto, unidades jerárquicas, ya lo vamos a ver con un organigrama, más de una vez. Quedan 3 minutos. Por ejemplo, dice aquí, según este organigrama, dice, esta es la primera línea de autoridad, ¿sí? Es el dueño o el gerente. Y luego tiene 3 personas que son encargadas de solucionar todas las actividades de la ESA. El gerente o el dueño está solo para escuchar problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que este sea de recursos humanos, este de producción y este de compras y ventas. Entonces, por ejemplo, el gerente debe de escuchar los problemas que en este caso se están presentando en cada uno de esos departamentos. Por ejemplo, en recursos humanos, ella tiene la obligación de solucionarlos, ¿sí? Pero de dárselos a conocer. Y para eso tiene personas. Esta es la tercera jerarquía, esta es la segunda jerarquía, esta es la tercera jerarquía, esta es la cuarta jerarquía y esta es la quinta jerarquía. Entonces, hablando de recursos humanos, que de capacitaciones, que de clima laboral, que de los chismes, que la motivación, que todo eso, que el pago de los sueldos, de los salarios, todo eso ella tiene la obligación de solucionarlo y para eso contrata personas para que le ayuden, ¿vale? Y estas personas a su vez se les asigna funciones para que le vayan ayudando. Lo mismo pasa con el de producción. Puede tener a un gerente de calidad, a un subgerente, perdón, o a un jefe de departamento, como ustedes lo quieran clasificar, siempre y cuando estén las líneas de jerarquía bien establecidas, para que esta persona, por ejemplo, utilice, si se fijan aquí, utiliza 2 personas, pero una de estas personas utiliza a 2 personas y la otra a nadie. Entonces, esta persona por algo las utiliza porque sus funciones son más, no importantes, porque todo es importante, pero sus funciones, su trabajo es más lo que tiene que abarcar. ¿Sale? Bien. Entonces, eh, Itza, por ahí te saliste un ratito, si no alcanzaste a escuchar esta parte del organigrama, puedes checar la clase en la tarde y la voy a subir ahí a la plataforma, ¿sale? Sí, está bien. Entonces, chavos, es bien importante, ya vamos entendiendo, por ejemplo, aquí la gerente de la subgerente, es que normalmente este es el gerente o el dueño, ¿eh? Vamos a llamarle subgerente. La subgerente de compras y ventas, pues tiene un encargado de compras y un encargado de ventas. Y el de ventas tiene todo lo concerniente a ventas, que es las estrategias de publicidad, los planes de marketing, trazar ventas de canvaseo, vender. Su objetivo es vender. Normalmente un departamento de ventas bien estructurado en una empresa es el más grande, ¿no? Porque los empleados ganan lo que quieren. De hecho, dentro de sus primeros trabajos yo les recomiendo que se metan a ventas. Es una buena friega, pero aprenden mucho y se gana bien. Eh, el de compras, pues proveedores, trato proveedores, tiene por ahí, vamos a suponer que este sea el auxiliar de almacén y ahí en el almacén existen estas personas. Entonces, vamos ya vamos dándole una forma a nuestra empresa y funciones. Yo con estos puestos ya les dije las funciones y algunas cosas que tienen que cumplir. Y el organigrama es eso. Ya la próxima clase vamos a verlo aplicado a un caso real, explicado cómo debe de ser y si alcanza tiempo el manual de organización. ¿Sale? Bien. Bueno, conclusiones. Quiero que me digan lo que ustedes aprendieron ahorita. A ver, Karen. Bueno, en el organigrama yo ya lo había trabajado en la prepa, en nuestro quinto cuatrimestre, no, en el sexto, perdón. Y fue algo verdaderamente difícil, ¿no? Porque teníamos que crear una empresa y el organigrama con 4 personas que éramos el equipo, pues sí era difícil. Y nuestra empresa estaba conformada pues por 4 personas, era una mini empresa, microempresa. Y creo que es de vital importancia cuando uno empieza con su
con su proyecto, porque es así como vas viendo cómo va creciendo tu empresa. Conforme se va ampliando tu organigrama, vas viendo cómo va creciendo, cómo necesitas más personas, cómo necesitas apoyo, cómo esas personas necesitan apoyo y Así, así sucesivamente, ¿verdad? muy bien. En cuestión de empresas grandes, pues creo que cuando se tienen muchas sucursales, como el ejemplo que nos dio, em, es de vital importancia también tener así como mucha atención con las personas. Por ejemplo, lo que nos comentó sobre la gerente, que no ponía autoridad. También creo que es muy importante tener como o el principio y en la mente el lugar que estás ocupando, Así es. porque así vas a dar la imagen que necesitas para que puedas crecer El prácticamente. servicio, ¿verdad? Que le guste a la gente. Muy bien. Muy bien, Karen, te felicito mucho. Gracias, Karen. Itza, ¿escuchas? Sé, Sí, sí, sé que te saliste un poquito, pero dime lo que tú aprendiste, lo que alcanzaste a escuchar. muy bien. Pues a mí el organigrama se me hace, como dice mi compañera, de vital importancia. Y más pues para poner en el lugar que ocupa cada persona. Como usted lo dijo que en la carnicería cualquiera se creía jefe y pues eso puede llegar a causar muchos problemas entre ellos al no tener una figura como tal que los esté guiando y que todos quieran hacerla de papel de jefe. Entonces, por eso pienso que un organigrama es muy importante porque ahí se puede marcar pues el lugar de cada quien y el trabajo que cada quien tiene que realizar. Así es. Muy bien, chavas. Pues me da mucho gusto que se hayan conectado. Vamos avanzando y le van entendiendo. Y ojalá y les llame la atención todo esto de las empresas, porque les digo, en alguna etapa de su vida lo van a aplicar. Eh, Les agradezco mucho, muchachas. Por último, pues ahí nada más, agregué un foro, les puse una pregunta. Los foros, pues es una solicitud, una inquietud por parte de coordinación en donde nos piden más interacción. Hay profesores que les estamos dando clase y que tenemos más interacción con ustedes, pero hay profesores no, entonces por eso nos piden el foro y cumplimos nada más con poner nuestra opinión con la preguntita, como ya algunas de ustedes ya lo hicieron, la mayoría. Y la pregunta la voy a hacer, la segunda pregunta, la de esta semana. Voy a estar metiendo una pregunta cada semana para que estén pendientes ahí y solo pongan su opinión de la pregunta, ¿sale? Muy bien. Bien, gracias muchachas, que tengan excelente día, échenle ganas y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias, profe. A ustedes, gracias, que estén bien. Vale, profe, gracias, hasta luego.